Bueno, pues ahora sí, seguimos con la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y todo este nombre rimbombante, lo único que quiere decir es que le mandaron, que el apóstol Pablo les mandó una carta a los Gálatas. ¿Y por qué es esto importante? Porque el apóstol Pablo, esta carta es una carta muy especial, es una carta en la cual él está muy preocupado, muy encendido, está muy enojado, podemos decir que está enojado, desesperado. Esto es una carta que él escribe de su corazón. ¿Y por qué escribe esta carta? Bueno, pues acuérdense que el centro donde empieza todo el cristianismo pues es obviamente en donde fue crucificado Jesús, donde fue el Evangelio, en Jerusalén, básicamente, ¿verdad? Entonces, acá en Israel y en la capital que es Jerusalén, y ahí es la base donde inicia el cristianismo. Pero ¿dónde inicia el cristianismo? ¿A quién les predicaba Jesús? Pues a los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque él era el Mesías que iba a venir y que estaba profetizado desde Génesis 3:15 y que iba a venir la promesa a Abraham, la promesa a David, todo eso, el Mesías prometido de los judíos, porque Dios había escogido al pueblo judío para, para que viniera el Mesías al mundo y para que a través del pueblo judío nos diera el pueblo judío también la Biblia, la palabra, las escrituras. Acuérdense que las escrituras están escritas por judíos, tanto el Antiguo Testamento y luego se divide, los judíos se dividen en judíos que creen en Jesús y escriben como el apóstol Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el apóstol Pablo, Santiago, Pedro, todos el Nuevo Testamento, pero todos son judíos. Entonces, el Mesías viene a través del pueblo judío, las escrituras, la Biblia, toda viene a través de los judíos, pero ya el Nuevo Testamento de los que creyeron en Jesús. Entonces, imagínense desde dónde viene toda la cuestión de los judíos, esperando al Mesías. Y por fin les llega el Mesías a los judíos. Unos creen y otros no. Pero ¿qué pasa en esta instancia? Fíjense, los primeros convertidos al cristianismo son judíos. Entonces, el apóstol Pablo, pero muchos se quedan, o sea, los primeros apóstoles, los primeros creyentes se quedan en Jerusalén. Pero ¿qué les había dicho Jesús? Ir y hacer discípulos a dónde? A Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que se fueran a esparcir el evangelio. Pero los judíos pues ahí estaban como mueganitos todos en Jerusalén, ¿verdad? Pero luego ustedes ya hemos visto la historia del apóstol Pablo, como Dios se le aparece en el camino a Damasco, lo tumba, lo deja ciego y le dice, tú vas a ir a todas las naciones. Pablo va a todas las naciones y entonces se va y empieza a fundar iglesias por toda Asia Menor y por toda Europa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los, los judíos, pero ellos eran gentiles, ellos eran paganos, ellos no sabían nada de la cultura y que el Mesías y que quién sabe qué. Ellos eran paganos de otras culturas y de los dioses griegos y Mercurio y este y el otro. No tenían ni idea qué era la tradición judía, ese Mesías, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí me explico? Entonces, los primeros 8 años, todos los que fueron convertidos eran judíos. Y bueno, se convirtieron, sabían que Jesús era el Mesías. Pero ¿cómo iban a presentarles a los demás que no tenían idea de lo que era la cultura judía? Pues les decían, el Salvador del mundo ha llegado. Tus dioses no te van a salvar. La vida eterna está en Jesús, el Salvador, ¿sí? Y entonces vemos cómo
los judíos que estaban acá, que ya habían creído, entonces ellos iban a las iglesias nuevas que el apóstol Pablo había fundado y les decían, sí, son salvos por Jesús, pero tienen que hacerse judíos, tienen que seguir todas las reglas de los judíos, tienen que circuncidarse, no pueden comer puerco, no solamente pueden comer kosher, no pueden comer absolutamente nada de lo prohibido. O sea, los metieron a las reglas, a la ley de los judíos. No estamos diciendo que la ley fuera mala, no, no matarás, pues no, no es una ley mala, ¿verdad? No, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no mentirás. No, no es que fuera malo, pero los querían meter a los rituales de los judíos. O sea, primero te haces, ok, ya creíste en Jesús, ya eres libre, pero tienes que cumplir la ley de los judíos, ¿sí? Y entonces, ¿qué era lo y no nada más la ley de los judíos? Bueno, pues todo el mundo sabemos que no debemos matar, no debemos mentir y que hay un solo Dios, ¿sí? Pero los rituales, tienes que circuncidarte, no puedes comer puerco, etc. Entonces empezó un pleito allí porque ellos venían los judaizantes, se les llamaba creyentes judaizantes, venían de Jerusalén a las nuevas iglesias a decirles que tenían que entrar en los ritos y en todas las ceremonias judías, ¿sí? En la religiosidad judía. Y entonces el apóstol Pablo se enciende y les dice, Gálatas, oh necios, oh Gálatas insensatos. ¿Se acuerdan que les dice en la segunda? Si ustedes ya son libres, libres, y Jesús ya vino a liberarlos, ¿se quieren regresar otra vez a la ley? A que los otra vez estén sujetos a la ley, pues ¿cómo es posible? Entonces ya vamos en el capítulo 4 y vamos a empezar el capítulo 4. Y aquí el apóstol Pablo es ya sabemos que era prácticamente un abogado, ¿verdad? Presenta todos sus juicios de por qué la salvación es por fe, no por obras, no por estar cumpliendo la ley, porque la ley nadie la puede cumplir cabalmente. Y dice en Santiago, dice, si una cosita de la ley tú no haces, eres culpable de toda la ley. Si tú te pasas un alto, ¿verdad? Y pues te apachurran y te hacen lo que sea, sí, 825,000 veces no te pasaste el alto, pero esa vez que te pasaste el alto te pasó, ¿verdad? Y esa vez que te pasaste el alto, pues esa vez sucedió la consecuencia de que lo que hiciste, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, aquí vamos a ver por qué es por la fe la salvación, no por obras. Dice, en el 4, él viene haciendo su argumento y en el 4 dice, pero también digo, entre tanto, primero, pues él hace varias comparaciones. Ahora va a hacer la comparación, esta es una comparación muy interesante, entre el hijo de la esclava y el hijo del rey. Fíjense, dice, entre tanto que el heredero es niño, o sea, dice, el que hereda, o sea, nosotros los herederos, somos niños, somos chiquitos, bebés, ¿sí? En nada difiere del esclavo, porque no ha, o sea, si es un niño, pues todavía no tiene la herencia que le corresponde. Es un niño y es igual que un esclavo, ¿sí? Porque no ha podido heredar los beneficios de ya ser un adulto. Dice, aunque es señor de todo, sí, va a ser señor de todo, pero no ha heredado nada, ¿sí? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado
por el Padre. Hasta que el Padre le quiera heredar, entonces le va a heredar. Entonces es un niñito que sí es señor de todo, pero no tiene nada. No tiene nada. Así también nosotros, cuando éramos niños, dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿sí? Porque teníamos que seguir las leyes del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, antes estábamos bajo la ley, éramos niños que estábamos bajo la ley, pero en el cumplimiento del tiempo, Dios manda a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que vino Jesús y al venir Jesús nos libera esa herencia que teníamos ahí guardada, porque estábamos bajo la ley. Pero Jesús, al cumplir la ley, libera nuestra herencia y ahora podemos recibir ya de lo que somos herederos juntamente con Jesús, ¿sí? Jesús, ¿cuándo recibes una herencia? Cuando alguien muere y te hereda algo. Jesús muere, paga nuestros pecados y nos hereda la vida eterna. Entonces ya no estamos bajo la ley como niñitos chiquitos, ¿verdad? Sino que ya somos liberados y podemos heredar la vida eterna y todas las bendiciones de ser hijos junto con Jesús. Jesús nos pasa de esclavos del pecado a hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos junto con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice 6, no, perdón, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora sí somos hijos. En la ley romana, los hombres tenían hijos, ¿sí? Y bueno, tenían varios hijos y todo eso. Pero hasta que el padre legalmente adoptara, o sea, legalizara al hijo, entonces tenía derecho a ser heredero de los bienes del padre. Y eso era hasta que el padre quería, ¿sí? Entonces podían tener, acuérdense que en la ley romana el padre tenía, ahí él podía matar a los hijos, muchas veces vemos a Herodes que mató a sus hijos mayores por temor a que le quitaran el trono, ¿sí? Y no lo acusaron de asesinato ni nada, ellos tenían el derecho sobre la vida de los hijos. Ahora, cuando los romanos, ellos decidían adoptar a sus hijos legalmente, es que entonces se convertían en herederos. Por eso usa el apóstol Pablo esta referencia, ¿sí? Dice, por cuanto sois hijos, dice, ahora somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, ¿sí? Ahora que ya legalmente, está diciendo el apóstol Pablo, legalmente somos hijos de Dios, porque fuimos liberados de la ley, ¿sí? Ahora somos adoptados, ahora somos verdaderos hijos, pero aquí puntualiza algo, lo más importante, que es que, ¿por qué somos hijos? ¿Cuál es el sello de que somos hijos? El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Entonces, no es porque tú hagas muchas obras, no es porque tú digas y digas, es que yo voy todos los domingos a la iglesia y es que yo hago esto y hago lo otro y hago lo otro. No, no es por eso. Es por el puro afecto de Dios que decide adoptarte como hijo y liberarte de la ley. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo hace? Poniendo el Espíritu Santo en ti, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede dar conciencia
de conciencia de pecado que necesitamos un Salvador, ¿sí? Entonces, ¿se está escuchando bien o le ponemos micrófono? ¿Sí? Ok. ¿No? ¿O sí? Tania. Sí, yo escucho súper bien, tía. Ah, perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, el versículo 7. Así que, porque fíjense, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre, ¿qué quiere decir? O sea, porque tenemos el derecho ahora de decirle que es Abba Padre. Abba es papito, ¿sí? Jesús, él hablaba en arameo. Acuérdense que él es de la región norte de Israel y los asirios habían venido y los habían, hace muchos años, ¿verdad? En el año, creo que 700, antes, algo así, antes de Cristo, habían venido y habían tomado ese territorio, los asirios. Entonces, ellos hablaban un dialecto que era, una lengua que era arameo. Entonces, era el común. Claro que se usaba el griego como idioma oficial, pero era una lengua que se usaba en donde Jesús se había criado. Entonces, Abba en arameo quiere decir papito, papito. Así es como Dios quiere que lo llamemos. Papito, papá, ¿sí? Dice papito, padre, Abba, padre. Dice 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué dice por medio de Cristo? Porque a través de Cristo vino nuestra adopción como hijos de Dios, ¿sí? Antes éramos esclavos del pecado, estábamos bajo la ley, pero cuando creemos en Jesús y Jesús viene y muere por nosotros, nos libera de la ley. Ahora, entonces, ¿qué pasa con toda la gente que antes vivió, que vivió antes de Cristo? ¿Por qué me estás diciendo entonces que es por fe? Pues todavía no venía Jesús, sí, pero estaba la promesa, y Abraham le creyó a Dios en esa promesa que de él iba a venir el que iba a salvar al mundo, sí. Entonces, por la fe, por eso a Abraham le decimos el padre de la fe, porque le creyó a Dios, porque tuvo a Isaac, ¿verdad? A su hijo Isaac a los 100 años, cuando ya no había esperanza de nada, pero él le creyó a Dios. Y a través de Abraham, Isaac, Jacob y toda esa descendencia, tenemos al Mesías, que fue prometido desde Adán. Génesis 3:15. Yo te voy a mandar a alguien. Pecaste, soy un Dios justo, mando mi juicio, pero aquí está el juicio, pero aquí está la redención, porque voy a mandar a alguien que va a aplastarle la cabeza a Satanás, a quien tú le entregaste tu voluntad y le entregaste, yo te puse sobre todo el mundo para que pudieras tú estar rigiendo toda la creación. Tú le entregaste a Satanás ese derecho, pero yo voy a mandar, dice Dios, a un Salvador. Y si lo crees por la fe, eres salvo. Y vamos a ver el caso que presenta el apóstol Pablo ante eso. Dice el 8, ciertamente en otro tiempo, y aquí está hablando de antes, ¿verdad? No conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ¿sí? Y dice, antes ustedes no sabían esto, ¿sí? Antes servían pues a todos los dioses griegos y todas las estatuas y todo lo que vemos ahí cuando vamos a las islas griegas y vemos a todo eso, que están todas las estatuas y todo eso, y esos eran sus dioses, ¿sí? Dice, más ahora 9, conociendo a Dios, ahora que conoces a Dios,
el punto importante es conocer a Dios, conocer a Dios. Entonces, ahora que conocen a Dios, dice, servíais, dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, o sea, es un llamamiento de Dios. ¿Cómo es? Y aquí viene la desesperación del apóstol Pablo. ¿Cómo es que yo ya les presenté el Evangelio, las buenas nuevas de salvación? Y entonces, ¿cómo es que se regresan de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? A todos los ritos, a todas las tradiciones, a todas las cosas de la ley, ¿sí? O sea, ¿cómo que se quieren regresar para allá? Pues claro, porque les habían venido a meter cosas los judaizantes y eran creyentes, ¿sí? Pero tienes que ser primero judío. Primero eres judío y luego eres creyente, ¿sí? Entonces, dice que los quieren volver a esclavizar. 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque otra de las cosas, ¿verdad?, que les decían los judaizantes, tienen que guardar el Shabbat, tienen que guardar todas las fiestas judías, tienen que tener el calendario judío, tienen que, o sea, por eso dicen, guardan los días, los meses y los años. Y el calendario judío, ustedes saben que de hecho acaba de iniciar el nuevo año judío, ¿verdad? Entonces, y los meses son diferentes. Y ellos tienen, su día empieza a las 6 de la tarde, no es como nosotros en la mañana. Entonces, todo esto dice, ay, sí, guardan todo, están guardando ahorita todos los rituales y todo eso. Y por eso se desespera el apóstol Pablo. Dice, en vano he hecho todo lo que he hecho, lo están destruyendo ustedes con su religiosidad. Y luego viene el 12. Os ruego, pero vean el corazón del apóstol Pablo. Claro que se enoja, claro que les dice, pues todo lo que he hecho es en vano, pero miren su corazón. Todo, o sea, su corazón era por las almas y les decía, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Y qué les está diciendo? Dice, yo era igual que ustedes. Pues acuérdense, el apóstol Pablo andaba matando cristianos. ¿Por qué? Porque él era la ley, la ley, la ley. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Estos no están siguiendo la ley, estos están haciendo otras cosas, a matarlos a todos. Y era perseguidor de cristianos. Dice, yo estaba allí, yo los entiendo, os ruego, dice, ningún agravio me habéis hecho, ¿sí? No es en contra mía. O sea, lo que ustedes están haciendo no es en contra mía. Yo así estaba igual que ustedes. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Ya ven que el apóstol Pablo pues tenía achaques, tenía muchas cosas, pues lo habían latillado y habían hecho, lo habían apedreado dejándolo por muerto y todo, ¿verdad? Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, ¿se acuerdan en los capítulos anteriores? Él decía, miren, miren cómo estoy por causa del Evangelio. O sea, lo que les quería decir es yo estoy diciéndoles la verdad. Yo no estaría aquí, ¿verdad? Pues imagínense todo lo que he pasado. Estas son las marcas de la predicación del Evangelio que lo hago por ustedes, por Jesús, por las almas que Él anhela. Entonces, Él se presentaba también así. Y entonces dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?
porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Fíjense, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces él le dice, ahora resulta que vienen los otros, ¿verdad? Vienen los judaizantes de allá de Jerusalén, ¿verdad? Ustedes vieron las marcas de mi cuerpo y todo. Y cuando yo les presenté el Evangelio, ustedes me creyeron. Dice, y hasta se hubieran sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que vienen estas personas y que están diciendo, no, este apóstol Pablo anda diciendo puras cosas que no son ciertas. Tienen que ser judíos, nada de que por fe. Imagínense, por eso estaba tan molesto y desesperado en su corazón, porque estaban perdiendo la salvación, porque ahora se estaban regresando a las obras. Y entonces dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad, porque ahora decía no, ahora dice, ahora resulta que soy su enemigo porque les estoy diciendo la verdad, que es por fe. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. ¿Y qué les está diciendo? Ahí vienen, pero vienen porque tienen celo de ustedes, les envidian, pero esa envidia no es para bien. Los que vienen a meterles ideas, dice, no, dice, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos, para que ustedes digan, no, ellos son los santitos, los que cumplen la ley. Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decía él? Tienen que permanecer, aunque yo no esté aquí, porque esta es una carta, él no estaba allí, ¿sí? Él les está hablando mediante una carta. Entonces, aunque yo no estoy ahí, permanezcan en lo que yo les dije, no nada más cuando yo vaya y luego vienen otros y les meten ideas. Y luego fíjense la expresión el 19, hijitos, o sea, hijitos, qué ternura de corazón. Ese, no es esa cosa de los estoy regañando, los estoy conminando. Dice, hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. No entiendo por qué se están apartando, ¿verdad? Pero fíjense el corazón de Pablo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham, y aquí vuelve a retomar el mismo argumento del principio, ¿sí? Acuérdense que estaba hablando del que nace, ¿verdad? Fuera de la familia y el que es el hijo, ¿sí? Y aquí retoma otra vez con lo que empezamos. Dice, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, ¿sí? Uno de la esclava y otro de la libre, ¿sí? Pero la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Fíjense, aquí está haciendo la diferencia entre los dos, ¿sí? Entre los dos hijos. ¿Por qué? Porque uno era el hijo de la promesa. Abraham, Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero de él, un hijo de él y de Sara. Aquí honra, fíjense cómo honra Dios el matrimonio de Sara y de Abraham, porque Abraham dijo, pues yo ya tengo 100 años y Sara tiene 90 y ha sido estéril, nunca me ha dado hijo. Pues ¿cómo que me va a dar un hijo a los 90? Y Sara le quiere ayudar a Dios. Y en ese entonces es como los vientres subrogados ahora, ¿verdad? En ese entonces, pues tomaban a una de las doncellas que estaban ahí con Sara, ¿verdad? De las que servían ahí en la casa de Abraham. Y entonces, pues como una inseminación artificial, pero no había eso, ¿verdad? Pues tenían que tener relaciones
con Abraham, y entonces tiene un hijo pero hagan de cuenta que eran ellas, o sea, lo que hacían era que a la hora de que iban a hacer el bebé, ¿verdad? Se ponía la mujer, la esposa, sí, y luego ponía, tomaba, sí, se ponía la que iba a dar a luz, ¿sí? Y empezaban a pujar las dos, como si la esposa estuviera dando a luz literalmente al bebé, pero pues era obviamente la otra mujer la que estaba dando a luz. Entonces da a luz a Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Cuando Dios dice, te voy a dar un hijo tuyo y de Sara, ¿sí? Él lo cumple. Y entonces ahí vemos, aquí lo está comparando, porque Ismael no era el hijo de la promesa, no era el hijo que Dios había escogido para que el Mesías llegara. Y fíjense lo que dice. ¿Por qué se los dice? Porque Abraham, porque ellos eran judíos, entendían, les estaba diciendo a los gálatas, pero más bien a los judaizantes, ¿verdad? A ver, estos judaizantes que quieren regresar a la ley, dice, pero el de la esclava en el 23, Gálatas 4:23, Gálatas 4:23, pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? Según la decisión de Sara, ¿verdad? Y de Abraham, obviamente, pues él estaba de acuerdo en tener un hijo, no el de la promesa que le había dicho, según la carne, más el de la libre por la promesa, ¿sí? Porque había nacido Ismael de una esclava, no de la esposa legítima, libre, que es la esposa libre, legal, ¿sí me explico? Entonces, por eso decían, bajo la esclava. Entonces, es un hijo de la esclava, ¿sí? Y dice, lo cual es una alegoría. O sea, estoy usando esto como un ejemplo, no estoy minimizando a la esclava, no estoy minimizando a Ismael, etcétera, porque luego Ismael es bendecido también por Dios, ¿verdad? Aun cuando pues no era lo que Dios había dicho ni había prometido, pero dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, o sea, de la carne, de las obras, ¿sí? De la ley, ¿sí? El cual da hijos para esclavitud. La ley te esclaviza porque no la puedes cumplir y eres culpable por no cumplirla. Este es Agar. Agar es la esclava que había tenido a Ismael con Abraham, ¿verdad? Porque Agar, dice, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué le estaba diciendo? Todos los que creen que por la ley van a ser salvos son esclavos de la ley, ¿sí? Todos los que creen que por la ley, por cumplir los mandamientos y por cumplir la ley son salvos, están realmente en esclavitud, porque no la pueden cumplir como debe de ser. Y entonces son culpables de muerte y no están aceptando la libertad que hay en Jesús. Más la Jerusalén de arriba, pues, es decir, el reino, ¿sí? La Jerusalén de los cielos, a donde todos vamos, ¿sí? La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, claro, ¿por qué? Porque ya somos hijos de Dios, ¿sí? Es libre, porque está escrito, fíjense, y aquí él está diciendo del Antiguo Testamento, por eso está usando ejemplos del Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Está haciendo una alegoría, ¿sí?
obviamente con Sara, ¿verdad? Prorrumpe en júbilo y clama, pero más que todo, por todo el pueblo, por todo el pueblo. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido, ¿sí? Imagínense, ¿qué es lo que está diciendo? En la carne, Sara no podía tener hijos, ¿sí? En la carne, pues no se podía cumplir la ley como era, pero en el Jerusalén espiritual, en el cual nosotros ya somos adoptados e hijos, entonces estos hijos espirituales somos los verdaderos hijos. Dice, tú la que dices, ay, yo no tengo hijos, pues son los más hijos porque son hijos espirituales, ¿sí? Verdaderos hijos espirituales de la familia de Dios. Y entonces dice, así que hermanos, nosotros como Isaac fue el hijo de la promesa de Abraham y Sara que tuvieron a los 100 y a los 90 años y del cual viene nuestro Salvador. Dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿sí? Somos los libres. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y aquí les está dando ¿Qué pasa? Ismael era mucho más grande, que había nacido mucho antes que Isaac. Y cuando nace Isaac, ¿qué pasa? Ismael y obviamente Agar tienen celos de Isaac. Y entonces empiezan a bulearlo y empiezan a decirle que no, que el primogénito es Ismael y que él no y todo eso. Y entonces, ¿qué hace Sara? Y corre a Agar y a Ismael, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ese celo de Ismael lo está comparando con los judíos que vinieron de Jerusalén, ¿verdad? Y que les tienen celo porque ellos creyeron en Jesús y no tienen que estar haciendo todos los rituales y todas las cosas ni nada de la ley que los apersoga a los judíos de religiosos, ¿sí? Entonces, fíjense qué impresionante lo que está diciendo aquí. Dice así, son perseguidos. El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ustedes están siendo perseguidos por estos religiosos. Y eran religiosos creyentes, ¿eh? Dice, más, ¿qué dice la Escritura? Y aquí viene, porque el apóstol Pablo todo lo basa en la Escritura, como debemos hacerlo nosotros. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque eso fue lo que sucedió, ¿sí? Abraham le dice, Sara le dice, ya no quiero que esté aquí Agar e Ismael, porque están oprimiendo a Isaac, a mi hijo Isaac, ¿sí? Y entonces Abraham va y le pregunta a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dice, oye la voz de Sara, échalos fuera. Y los manda fuera al desierto, pero después Dios los rescata allá en el desierto, ¿verdad? Pero dice, sí, o sea, ¿por qué? Échalos fuera, porque no es el hijo de la promesa. Entonces, ¿por qué? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Fíjense muy bien. ¿Qué les está diciendo aquí a estos religiosos? Ustedes con sus cosas religiosas no van a heredar el reino. Ustedes están bajo la ley los condena. Pero el verdadero hijo es libre, ¿sí? Porque ¿qué dijo Jesús? Yo he venido a darles libertad a los cautivos. Vino a liberarnos. Y hay gente que, según eran creyentes, pero no se habían liberado de la ley. Y entonces dice, ¿no van a heredar los hijos de la esclava
esclavos de la ley no van a heredar junto con el hijo de la libre, ¿sí? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, no somos hijos por la ley, por obras, está diciendo, sino de la libre, de la libertad que Jesús vino a darnos. Porque yo he venido a daros libertad. Al que el Hijo libertare, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. ¿Has sido libertado? ¿Vives en libertad? ¿O vives sojuzgado, apersonado por tradiciones y por leyes? Porque ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces ya la ley no sirve, ya puedo matar, puedo mentir, No. La base está en lo que acabamos de leer, porque ha puesto el Espíritu mismo de Dios, de Jesús, aquí adentro. Y eso es lo que no me permite transgredir y dejar de amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Así que vamos a orar. Padre, sellamos esta palabra. Sellamos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, en nuestros corazones, porque no es que cumplamos la ley por nuestras fuerzas o por querer obtener la salvación. No podemos, Señor, pero es a través de tu Espíritu que mora en nosotros, que nos conduce por el buen camino para tomar las decisiones correctas, Señor, para nuestra bendición. Porque somos herederos, somos hijos, somos hijas del Rey. Y tenemos la herencia, somos coherederos. Toda esa herencia de Jesús, somos coherederos juntamente con Él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.